a todas las personas que nos acompañan desde Colombia, Argentina, me parece que Chile y algunos países de la región. Es importante para nosotros poder centrar nuestra atención el día de hoy en un tema tan importante como son las estrategias de educación ambiental para la sostenibilidad. Brevemente me presento, soy Indira Vidal, soy fundadora de Participa P, que es una iniciativa peruana. Voy a compartir enseguida una breve presentación sobre lo que es Participa y lo que venimos impulsando y realizando desde Perú. Como les decía, Participa.p es una iniciativa que busca promover el acceso a la información, la participación ciudadana, la educación ambiental y la cultura de paz, pilares esenciales que nosotros consideramos que ayudan a contribuir a construir una ciudadanía ambiental que participe de manera responsable en la gestión ambiental y el desarrollo sostenible del Perú. Son los pilares que nosotros venimos impulsando desde junio de este año. Justamente Participa P nace en medio de la pandemia, un poco también para contribuir en esta labor que hace el Estado, que hacen las empresas, porque también son actores del desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, se vio una oportunidad de tener que cerrar estas brechas de acceso a la información para que podamos, como ciudadanos, involucrarnos en la gestión ambiental. Nosotros consideramos que la educación ambiental es un proceso de formación continua, no es que acaba o empieza en la educación inicial y debería acabar en la universidad, sino debería ser un proceso transversal en la vida de todo ciudadano, con lo cual buscamos construir una ciudadanía ambiental para promover este desarrollo sostenible. Asimismo, sería muy importante y sería pertinente tener que incorporar el enfoque de la sostenibilidad a nuestra vida diaria, en nuestras prácticas, a nuestros comportamientos, y estoy segura que eso también nos va a permitir calar en otros niveles, en otros espacios, ya sea llegar a un nivel técnico-político de las autoridades de nuestros países que toman las decisiones, ¿no? Y tener una ciudadanía educada también ayuda a lograr cambios a nivel político. Asimismo, consideramos que la educación ambiental va a contribuir a promover esta participación activa de los ciudadanos, aquí en Perú los denominamos los actores sociales, para que puedan participar en los procesos de toma de decisiones. Con esto quiero señalar de que es importante, antes de acudir a un espacio de decisiones, sobre todo de carácter ambiental, tener que conocer en qué consiste, ya sea una política, un plan, un proyecto, un programa, ¿no? Que realmente va a tener implicancias sociales y ambientales en la vida de los peruanos y seguramente en la vida también de los ciudadanos de otros países, ¿no? Entonces, sé que en Latinoamérica tenemos procesos similares. Por ejemplo, un tema que nosotros buscamos incidir también es en el tema de la participación ciudadana en materia ambiental, involucrarnos en los procesos de toma de decisiones sobre la evaluación de los estudios ambientales, y me refiero con ello a la aprobación de proyectos mineros, extractivos y otros proyectos que tienen estos impactos ambientales y sociales negativos en la vida de las personas y el ambiente. Bien, creemos que todo ciudadano debería no solamente conocer aspectos que ahora son importantes, como hablar del cambio climático, la contaminación ambiental, saber sobre los recursos naturales, sino también, ¿por qué no pasar a estos temas que son tendencias aquí en Latinoamérica? ¿Qué es la economía circular? El consumo responsable. ¿Por qué no también hablar de la tenencia responsable de mascotas? Vemos tanto maltrato animal y creo que también forma parte de la educación ambiental tener que ponerle un alto, ¿no?, a estas acciones que debemos también rechazarlas. Y por qué no hablar del derecho ambiental? ¿Cuántos de nosotros conocemos realmente sobre los derechos que tenemos a vivir en un ambiente sano, a poder recibir información ambiental adecuada, pertinente y culturalmente para nosotros? También, por ejemplo, saber de evaluación ambiental que les decía, ¿no? Qué importante es que todos los ciudadanos nos involucremos en la toma de decisiones de un determinado proyecto política, y esto es desde el inicio, desde la idea de proyecto o desde la etapa inicial hasta el fin, y tener esos canales, esos mecanismos de participación ciudadana, que si bien el Estado y las empresas los pueden implementar, nosotros también como ciudadanos podemos
exigirlos, ¿no? Exigirlos porque son nuestros derechos de tener acceso a la información. Y quizás también comentarles que aquí en Latinoamérica se viene impulsando la firma o la ratificación del Acuerdo de Escazú. Este acuerdo realmente es un llamado también a las empresas y al Estado en reconocer que no hay buenas prácticas de acceso a la información, de transparencia, de cómo generar confianza para que podamos prevenir los conflictos socioambientales. Esta situación está haciendo de que también no alcancemos un desarrollo sostenible como el que se busca, ¿no? Y bueno, y conocer también otras materias. Desde Particípate, nosotros tenemos interés de poco a poco ir desarrollando diversas temáticas. Vamos a estar invitando a varios profesionales también, y para que todos podamos construir una ciudadanía y en la que todos seamos un agente de cambio, todos seamos un defensor del ambiente y podamos involucrar estas variables de sostenibilidad en nuestra vida diaria. Bueno, también señalarles, ¿no?, que la educación ambiental es importante que deba ser impulsada por los tres actores del desarrollo, que es el Estado, que es la empresa, que son los ciudadanos, y dentro de la empresa también hablar de los medios de comunicación, que tienen una tarea muy importante, muy fundamental de poder conectar la información con los ciudadanos de pie, que somos nosotros. Y finalmente dejarles con esta lámina: tú decides el ambiente en el que deseas vivir. Si nosotros queremos vivir en un ambiente sano, que es nuestro derecho, pues actuemos hacia ese camino, o de lo contrario estaremos como esta situación en la que actualmente estamos viviendo en plena de la pandemia. Bueno, de esta manera yo quiero darles la más cordial bienvenida a este evento. Este espacio tiene el propósito de poder compartir las experiencias. En este caso tenemos como invitada de honor para nosotros a Miriam Leiros. Ella es maestra extra de primaria desde hace más de 20 años, con varias especialidades, dentro de ellas el inglés y la educación especial. Ella es educadora ambiental y desde hace años busca conectar a los estudiantes con la naturaleza y apoyarlos en la lucha contra el cambio climático. Ha venido desarrollando proyectos como plásticos que buscaban luchar contra los plásticos de un solo uso, y entre otros varios proyectos de educación ambiental. Desde el 2019, ella es la coordinadora de la plataforma Teacher for Future Spain, con diversos o diferentes programas en los que se ha venido involucrando con más de 2.000 centros educativos de toda España. Bueno, antes de darle paso a Miriam y darle esta bienvenida oficial, yo quiero recordarles a todos los participantes que luego de la intervención de Miriam vamos a abrir una ronda de preguntas para que ustedes puedan, a través del chat que tenemos abierto, puedan formular sus respectivas preguntas para Miriam, y desde ya agradecer a la participación de todas las personas que se están sumando, y sobre todo la participación de Miriam, quien desde España se viene conectando con nosotros. Miriam, adelante, tienes el acceso para que puedas empezar. Hola, buenos días allá, ¿no? ¿Qué tal? Es todo un placer estar aquí y poder participar en participa.p. Bueno, voy a un poco tratar de explicar todo lo que hacemos y todo lo que hace un poco el colectivo al que vengo representando, y será un placer también el atender a todas las dudas que puedan surgir. Me ha encantado poder ver cómo hay un montón de gente de diferentes países, así que bueno, un placer hablar para todos ustedes y que espero que les resulte de utilidad un poco mi charla, y si quieren involucrarse en todo este proyecto, pues encantadísima de hacerles partícipe de todo lo que necesiten. Entonces ahora les voy a compartir una pantalla con una pequeña presentación donde les explico un poquito esto, ¿qué hace Teachers for Future Spain? Teachers for Future Spain busca hacer acciones contra la crisis climática desde la educación, ¿no? Y para eso lo hacemos de diferentes maneras. Pero el porqué de este nombre, pues antes de que fuésemos Teachers for Future Spain, ¿no?, éramos un conjunto de profesores, de docentes que estábamos muy implicados y también muy preocupados por el estado del medio ambiente. Y a mí en concreto me llamó la atención que varios niños de mi aula sabían distinguir varios modelos de iPhone, pero luego no sabían enumerar varias flores o no sabían enumerar nombres de pájaros o de árboles.
y me di cuenta de que había una gran desconexión de la naturaleza, una desnaturalización completa, y que al final estábamos un poco robándole la infancia, del mismo modo que también le estamos robando de algún modo el futuro con esta crisis climática, que de no ponerle solución, pues conllevará un planeta bastante más incómodo del que conocemos ahora, ¿no? Entonces, bueno, sale digamos, a la palestra, por decirlo de algún modo, Greta Thunberg, y me entero de que existe un movimiento que se llama Teachers for Future en Suecia, también en Italia, en Alemania, pero no había tenido, digamos, semilla en España. Entonces, me pongo en contacto con Suecia y lo que hacemos es poner el germen aquí y transformar el guiño verde en Teachers for Future Spain. Con una mayor repercusión, si cabe, que el resto de los movimientos de profesores en Europa. Pues porque por algún modo hemos conseguido llegar a un montón de docentes, a un montón de profesores que se han ido involucrando, hemos conseguido llevar a las familias y, bueno, educar en comunidad, implicar a toda la comunidad educativa es para nosotros fundamental. ¿Qué nos ha movido y qué nos sigue moviendo hoy en día, ¿no? Como profes, como Teachers for Future? Pues por una parte combatir el cambio climático desde la educación. Y combatirlo en esto que creemos que para defender un patrimonio natural que tenemos, para enseñar a los chicos y chicas de que ellos tienen mucha riqueza natural, pero que tienen que defenderla y que su futuro depende también de las acciones del día a día, es necesario que conozcan ese patrimonio, porque no nos va a importar que haya menos aves migratorias por el calentamiento global si nunca han escuchado hablar de esas aves migratorias. Entonces, lo primero será naturalizar el currículum y que conozcan cuál es su patrimonio natural, qué es lo que les rodea. Favorecer entonces con esto las prácticas en la naturaleza. Los docentes de primaria tenemos muy claro que el aprendizaje significativo se hace a través de la vivencia. Entonces, si podemos explicar la fotosíntesis o las partes de una flor en la naturaleza, siempre va a ser de una manera muchísimo más vivencial que a través de un ordenador o a través de un libro. Entonces, tenemos que recuperar ese contacto con la naturaleza. La alfabetización, enseñarles que cada uno tiene una huella ambiental, todos tenemos una huella ambiental, incluso cuando hablamos de energías verdes o energías renovables, no son del todo inocuas, ¿no? Lo que tendremos es que enseñar a que la ciudadanía en general lleve a cabo acciones cotidianas cuya huella medioambiental sea cada vez menor, que la huella ambiental deje el mínimo rastro, nuestra huella ambiental sea mínima, sin que esto nos impida hacer muchísimas cosas. Simplemente consiste en enseñarles a cambiar pequeños hábitos en la vida cotidiana. Y la suerte que tenemos es que cuando educamos a los niños y a niñas, y ellos lo comentan en casa, educamos sin darnos cuenta, o a veces sí, ya siendo conscientes de que esto se comenta en casa, y por lo tanto esta educación es un viaje de ida y vuelta, porque acabamos educando también a las familias. Y luego por un tema de justicia social. Es decir, todas las crisis, y ahora lo estamos viendo con el coronavirus, no afectan igual a unos a otros, ¿no? Y no afecta tampoco a la crisis climática. No sé qué ha pasado en Latinoamérica o en otros países, pero le puedo contar que aquí en España la mayoría de las personas cuando confinaban un territorio se escapaban a una segunda vivienda para poder mantener su movilidad. Pero ¿qué pasa con la gente que no tiene una segunda vivienda o ya un caso más incluso realista, porque esto nos puede sonar incluso lejano, pero ¿qué pasa con toda esta gente que vive confinado en un piso sin ventanas al exterior? Y su confinamiento no tiene nada que ver con el que vive en un piso o con una casa con terreno. Entonces, no podemos olvidarnos nunca de nadie y no podemos olvidarnos de que el cambio climático también es un cambio y una cuestión y una lucha por la justicia social. Porque cuando los terrenos sean cada vez más áridos y más difíciles de cultivar, el acceso a los alimentos será más restringido o el acceso a los alimentos saludables que nos den un buen aporte energético o de las vitaminas que necesitamos, pues serán de más difícil acceso. Y no nos podemos olvidar de toda esta gente. Entonces, el cambio climático es también un cambio, una lucha que busca
precisamente no olvidar a nadie y que esa justicia social, en esa justicia social estemos todos presentes. ¿Y qué queremos? Pues buscamos cambios legislativos, es decir, estamos en conversaciones con el gobierno porque creemos que la educación ambiental tiene que estar en toda primaria, como mínimo, de no ser en toda la enseñanza secundaria obligatoria incluido, porque no hay nada que se escape al cambio climático. Desde el momento en que yo por la mañana decido qué tipo de ropa me pongo o qué desayuno, estoy dejando una huella ambiental. Entonces, cuando explicamos la pirámide alimenticia o explicamos el proceso de la digestión, podemos aprovechar precisamente para hablar de la huella que tienen los diferentes alimentos, de la huella de CO2. Nos hemos encontrado casos de la fruta, la pera, envasada en plástico, que era producida en Tailandia, empacada en Sudamérica y vendida en Estados Unidos. La huella de CO2 solo por transporte que lleva ese envase, ese fruto, es demasiado, ¿no? Para lo que luego supone que consumimos. Entonces, cuando hablamos de cualquier tema que está relacionado con la alimentación, bien sea el aparato digestivo, o hablamos de la pirámide alimenticia, o hablamos de los frutos, o hablamos de cualquier tema relacionado con esto, incluso si lo queremos hacer en matemáticas, hablando de distancias, ¿por qué no aprovechamos para hablar de la huella de CO2 o de la huella ambiental que tiene cada alimento? Lo mismo pasa con la ropa. Si yo me compro unos vaqueros, unos jeans que los desecho a los 15 días, o lo mismo pasa con la tecnología, ¿no? Especialmente aquí pasa mucho con los jóvenes, que por esta presión social, que quieren tener siempre el último modelo. Y a lo mejor deberíamos explicarle que tras un móvil pues hay minerales de conflictos armados, países como el Congo, ¿no? Que se les pide a muchas empresas que fabrican móviles, que certifiquen que sus componentes están libres de minerales de sangre, de los llamados minerales de sangre. Y lo mismo pasa con la batería, que se generan de litio. O sea, si nosotros quisiéramos que nuestro dispositivo móvil fuese rentable para la Tierra, es decir, fuese justo lo que esquilmamos de la Tierra para luego el uso que le damos, tendríamos que usarlo 30 años. Y esto es imposible, pero este cálculo nos ayuda a saber cuánto esquilmamos la tierra para luego un uso material. Es importante, por lo tanto, hacer estos cálculos porque nos ayudan a ser más conscientes, ¿no? Por eso es importante que esta educación se reciba desde la enseñanza primaria y entonces pues tratamos de hacer un poco de presión con el gobierno para que al menos lo vayan planteando, lo vayan viendo y desde alguna manera lo vayan metiendo. Porque luego hay otro tema. Y es que sabemos que, bueno, hay muchísima gente concienciada, muchísimos docentes concienciados, pero luego también esto es un tema que se ha llevado a la politización. Y una cosa que digo yo siempre es que da igual tu partido político, al fin y al cabo, el aire que respiramos es de todos, no entiende de color político. Por lo tanto, es importantísimo que entendamos que este problema se escapa a las políticas, es un problema que nos atañe a todos. Otro tema que queremos queremos y por el que luchamos en Teachers for Future Spain es que los centros se mantengan de una manera sostenible. Es decir, no podemos estar en el aula hablando de lo que es el cambio climático y decirles que, bueno, pues los combustibles fósiles causan un gran daño al medio ambiente, o que no podemos estar desperdiciando alimentos cuando la mitad del mundo pasa hambre y luego nosotros no medimos las raciones y estamos tirando comida. Tenemos que llevar esto, el funcionamiento del centro escolar, de una manera coherente a lo que estamos predicando en el aula. Entonces, no podemos hablar de cambio climático y estar calentando nuestro centro escolar con gasoil. Podemos a lo mejor procurar que este centro educativo tenga placas solares como mínimo, o en el comedor medir consecuentemente las raciones para que no haya que desperdiciar. Porque una cosa que explicamos siempre, ¿no? Cuando yo desperdicio un tomate o un pedazo de alimento, no solo estoy tirando a la basura este alimento, estoy tirando a la basura este alimento, el agua que ha conllevado la producción del alimento y todo el transporte y todos los recursos naturales que se han invertido para la producción de ese alimento. Entonces, el desperdicio alimentario, evitar el desperdicio alimentario es una herramienta fundamental. Entonces, bueno, y
esta es otra de las cosas, buscamos una gestión sostenible de los centros. Y luego naturalizar el currículum, es decir, las prácticas en la naturaleza, con proyectos en el entorno, haciendo de los alumnos protagonistas. No se trata de soltarles fotocopias que les expliquen, sino haciéndoles partícipes. Y también partícipes explicándoles que ellos tienen mucho que hacer, que esto es un tema de todos y que si ellos pueden hacer como una pequeña protesta para mostrar su incomodo porque los políticos no estén haciendo lo que tienen que hacer, no están cumpliendo con sus responsabilidades. Porque bien sabemos que la Agenda 2030 fue aprobada en 2015, ahora se ha evaluado cuántos objetivos de desarrollo sostenible se han alcanzado y ninguno ha sido alcanzado. Esto es porque los políticos no han hecho su parte de responsabilidad, no han tomado las medidas necesarias. Pues ahí la base, que somos nosotros, los ciudadanos, tenemos que recordarles que ellos tienen que cumplir con su parte, ¿no? Nosotros podemos reciclar, podemos reducir, pero ellos tienen que legislar de forma acorde para que todo esto sea un poquito más efectivo y más eficiente también. Los compromisos que asumimos desde Teachers for Future Spain, pues es esto, concienciar en el cuidado del medio ambiente y la justicia social, practicar la ecoalfabetización y la acción de concienciación. Es muy importante que la gente esté concienciada, no solo el alumnado, ¿no? Las familias también, porque si nosotros pedimos cierta participación o decimos algo y resulta que los padres no y las madres no tienen esta conciencia, cuando lleguen a casa siempre pueden escuchar, no, esto que te dijo el maestro no es tan importante, o eso es un tema menor, tú dedícate a resolver ecuaciones. Pues a lo mejor tenemos que explicar que aquí en juego está su futuro. Evidentemente los humanos no nos vamos a extinguir, pero que nuestra, por lo menos a corto o medio plazo, pero que nuestra habitabilidad en el planeta se va a hacer mucho más incómoda. Y ahora lo estamos viendo, ¿no? Como un episodio de zoonosis por falta de biodiversidad, un virus que pertenecía a los animales ha saltado a las personas y el coronavirus nos ha obligado a llevar mascarillas, ha restringido nuestra movilidad, etc. Hemos visto cómo en nada nuestra vida se ha hecho muchísimo más incómoda. Bueno, pues esto puede multiplicarse exponencialmente, porque aunque encontremos la vacuna a la zoonosis del coronavirus, no estamos exentos de que esto se repita con otros virus, ¿no? Entonces, es importante esta concienciación a todos los niveles sociales. Y luego buscamos colaborar con todo lo que sea posible, con asociaciones, con otros colectivos. No se puede hablar de calentamiento global, de crisis climática, sin plantearse una forma de acción que no sea mediante la colaboración. Porque una de las causas que nos ha llevado aquí es precisamente el individualismo, ¿no? De solo generar riqueza pensando en uno mismo, sin pensar en las consecuencias para los demás o para mi comunidad. Entonces, trabajar siempre tejiendo redes sociales que vayan creciendo, y si yo procuro que mi comunidad, mi entorno esté bien y todos pensamos lo mismo, al final tejemos una red global que nos ayuda a todos a estar mejor. Y si yo estoy mejor y mi vecino está mejor, al final conseguimos que todos nos encontremos por lo menos mucho más tranquilos y en una situación de bienestar para todos más equitativa. Entonces, otro de los compromisos es generar precisamente comunidad entre el profesorado, que la mayor parte del profesorado se una a esta causa y se una a concienciar y se una a llevar a cabo acciones que vayan proliferando. Y a veces la dificultad que nos encontramos es que dice que somos pocos. Bueno, no somos tan pocos, pero más allá de la acción individual que uno puede llevar está el ejemplo. Y les puedo decir que el ejemplo es fundamental, porque yo he comprobado que ya no como docente, sino como ciudadana, cada vez que hago una acción ejemplificante, que a priori puede parecer insignificante para el medio ambiente, pero la persona que está a mi lado se da cuenta de que la estoy haciendo y se produce un pequeño efecto contagio y entonces siguen asumiéndola y la asume el de al lado y al final esto es como una pelota de nieve que va creciendo y somos muchos los que estamos aquí. Y enseñando activismo social, claro que sí, hay que enseñar activismo social, porque si lo que tenemos no nos gusta y lo que tenemos necesitamos cambiarlo, hay que enseñar que hay formas de cambiarlo. Pues como antes Indira decía, desde una participación en las leyes, desde el proceso en el que se está gestando,
hasta unas cartas que se pueden enviar, que mis alumnos y muchos alumnos de España enviaron cartas a la ministra del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en las que les explicaban, nosotros somos niños y estamos haciendo todas estas acciones. Ustedes como políticos, ¿qué están haciendo? Tomen medidas. Entonces, tienen que saber que están ahí. Y muchos de los cambios que han surgido a lo largo de la historia no han venido de arriba abajo, sino al revés. Han venido porque los de abajo hacemos ruido y nos escuchan y los obligamos a cambiar. Ahora les quería comentar algunas de las acciones, ¿no?, que hacemos en Teachers for Future Spain y que invito a todos a que se sumen, porque son realmente acciones bien sencillas. Por ejemplo, en España es muy típico que los niños vengan con su merienda, bueno, este almuerzo que traen para tomar a media mañana, el tentempié. Siempre venían con el bocadillo o la fruta o la magdalena o la bollería industrial con plástico y botellas de plástico que tiraban, y al final las papeleras y los residuos eran increíbles. Uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el número 12 en concreto, habla de la necesidad de reducir el residuo, porque no hay residuo bueno, por mucho que luego reciclemos. El proceso en sí de reciclar conlleva que un camión de la basura lleva esto a una planta de reciclaje que a su vez tiene que procesar un montón y al final estamos contaminando igualmente. Entonces pusimos en marcha este programa que se llama Recreo Residuo Cero. Tan sencillo como en un tupper o fiambrera, en un envase retornable, el alumnado mete su bocadillo o su fruta y lo transporta al colegio. Y ya no queda residuo, ese envase vuelve a la casa y así sucesivamente. Y lo que hemos hecho es sustituir las botellas de agua de plástico que suponían una gran contaminación por termos de agua o cantimploras. Entonces, lo que se traslada es la cantimplora y renovamos el agua al día a día. Con esto hemos conseguido involucrar a un montón de centros. Estoy hablando de como unos 600 centros educativos en toda España, que si lo pensamos a 25 alumnos por aula, con una media de en torno a 12 aulas por cada centro educativo, por 180 días lectivos, la huella ambiental que conseguimos reducir ha sido impresionante. Tanto era así que, bueno, tuvimos un montón de demandas ya al final que demandaban que poder formar parte del programa, incluso cuando ya estábamos en marzo aquí confinados, ¿no? Y fue un programa, aquí les pongo esta imagen, donde ven los termos y las cantimploras. Hacíamos un recuento también de lo que contribuíamos, siempre en positivo, nunca penalizando al alumnado que por lo que fuese pues traía papel de aluminio o plástico, sino que contábamos la parte positiva que aportábamos al medio ambiente. Y una de las cosas que hicimos cuando empecé con este pequeño programa, antes de incorporarlo a Teachers for Future Spain, fue poner un mural de un árbol vacío, solamente las ramas, en el pasillo del colegio. Y cada semana que conseguíamos llegar a residuo cero, es decir, que no se generaba ningún residuo, le pegábamos una hoja del árbol. Le pintábamos una hoja de árbol. ¿Qué conseguíamos con esto? Pues ver nuestra huella en positivo, todo lo que hacíamos por el medio ambiente. Y claro, al final el árbol acabó frondoso, lleno de hojas verdes, ¿no? Y es una manera de que los niños y las niñas que, claro, por sus edades a veces no son capaces tampoco de abstraer tanto y necesitan que les demos estos resultados en algo visible que puedan concretar, pues el mural del pasillo a mi alumnado les ayudaba muchísimo y les motivaba un montón. Otra de las acciones que pusimos en marcha fue la proyección de Before the Flood. Este documental de National Geographic está abierto en YouTube, lo puede ver cualquier persona. Y no sé si lo saben, pero fue hecho por Martin Scorsese, dirigido por Martin Scorsese, pero el protagonista fue Leonardo DiCaprio cuando fue nombrado embajador de la ONU por el medio ambiente. Leonardo DiCaprio fue nombrado embajador y se dedicó a recorrer el país, bueno, no el país, perdón, el mundo, ¿no? Tanto que en aquel momento estaba rodando una película que se llamaba El Renacido, no sé cómo se habrá traducido ahí, y empezaron a rodarla, se quedaron sin nieve, empezaron a rodarla en Canadá, se quedaron sin nieve y tuvieron que recorrer hasta el sur de Bolivia
para poder recuperar nieve y poder acabar de grabar la película, porque el deshielo se les vino encima. Lo bueno de esta película es que va recorriendo todos los continentes, ¿no? Y se ve el cambio climático, cómo afecta a las diferentes partes del mundo. Nuestra propuesta era la proyección en aulas y lo que hacíamos después era establecer un debate educativo con el alumnado en el que fuesen haciendo reflexiones. Y a veces, ¿por qué no lo vamos a reconocer? Que figuras mediáticas como Leonardo DiCaprio se involucren cuando estamos en un mundo de influencers y de likes, pues nos ayuda a conectar a veces con los adolescentes que pueden verse a veces ajenos a esta problemática. Ahora les voy a poner una foto en el que estamos ahí en la manifestación cuando Greta Thunberg, esta fue la foto de la Cumbre por el Clima que tenía que haberse celebrado en Chile el pasado diciembre, ¿no? Pero bueno, pues por diferentes problemas no pudo ser y se trajo a Madrid. Entonces, un grupo, bueno, una gran parte de Profes por el Futuro, de Teachers for Future Spain, desplegamos nuestra pancarta y nos manifestamos para poder reivindicar precisamente estas acciones por el clima en la cumbre climática. Voy a indicarles, bueno, algunas otras acciones, ¿no? Por ejemplo, sacamos esta campaña en Navidad porque vimos que la campaña de Navidad, ya la Navidad había sucumbido a todo tipo de formas de consumismo. Y ya lo que era la esencia de compartir una fecha que podía ser íntima, al margen de que uno pudiera ser creyente o no, pues el poder compartir el tiempo con la familia, el poder confraternizar con amigos y disponer de ese tiempo, era lo menos. O sea, todo se había convertido en una fecha para comprar, consumir. Y entonces sacamos esta diapositiva que difundimos en redes y en la que les hacíamos un poco pensar que a veces un regalo no es el más caro, ni es el que... Un regalo puede ser una cosa sencilla, no necesitamos ni siquiera gastarnos un montón de dinero en una paquetería estupenda porque podemos empaquetar nosotros mismos y darnos cuenta de que realmente a veces una tarta casera hecha por nosotros mismos a nuestro vecino o a una persona que apreciamos puede ser un fantástico regalo, ¿no? Sin tener que gastarnos dinero y sin tener que estar activando siempre esta red de consumo que nos lleva precisamente a expulsar nuevamente CO2 a la atmósfera y estar un poco enterrándonos a nosotros mismos, por decirlo de alguna manera. Otra cosa que pusimos en marcha en España fue el cómo ser un cole por el clima y no morir en el intento. Y entonces aquí lo que hacíamos era dar pues como una especie de guía, un montón de profesores comprometidos que decían, yo sé que quiero hacer esto, quiero comprometerme con el clima, quiero enseñar a mi alumnado que tiene que ser comprometido, pero ¿por dónde empiezo? No sé por dónde empezar. Entonces pusimos en marcha una serie de diapositivas en las que les dábamos pues eso, unas orientaciones sobre cómo reducir residuos, cómo reciclar el papel o darle una segunda oportunidad, primero reutilizando, también cómo ahorrar, enseñar al alumnado a ahorrar agua, a ahorrar energía y a vivenciar lo que les decía antes, ¿no? de vivenciar en la naturaleza. Y enseñarle conceptos como huella medioambiental, huella de CO2, huella hídrica, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy lavándome los dientes con mi cepillo y no cierro el grifo, que no estoy usando hasta que necesite aclararme, estoy dejando un montón de huella hídrica porque estoy desperdiciando un montón de agua que no se utiliza en nada. Entonces, estos son también conceptos con los que tenemos que familiarizar al alumnado y a los papás y a las mamás para que se den cuenta de que realmente no tenemos que ser como, no sé si lo han visto en YouTube o en TikTok, o estas familias que dicen, yo todo el plástico que llevo a lo largo de un mes cabe en un vaso. Bueno, no tenemos que ser superhéroes. No se trata tampoco de vivir de una manera tan sumamente austera que nos resulte incómoda, pero sí podemos reeducar muchos hábitos que nos lleven a dejar una huella ambiental lo más pequeña posible, como decía antes. Y bien, llegando también al Black Friday, que no sé si es una fecha ahí significativa, pero en España no solo el Black Friday, el Cyber Monday, todo un montón de fechas que incitan al estar consumiendo precisamente,
pues sacamos como un material educativo un poco de broma, pero también con sentido irónico para que les hiciese pensar en esta enfermedad que tenemos la mayoría de los humanos, ¿no? Que de consumir, consumir, aunque no necesitemos. Y lo titulamos Manual de Superación de la Consumitis, como si la consumitis fuera un virus que nos afecta, del que no sabemos cómo librarnos, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que proponíamos para pensar era realmente cuando compramos una camiseta, una chaqueta, una prenda realmente económica, tenemos que pensar lo siguiente. ¿Esta prenda viene de un comercio justo? A la persona que la ha realizado, ¿se le ha pagado el precio necesario? Porque es imposible que si yo compro una chaqueta a cierto precio, no sé hacer la comparativa porque aquí manejamos euros, ¿no? Pero si yo lo compro a 5 euros, imposible que hayan podido pagar el precio justo a quien lo ha fabricado. Porque aquí hay que descontar el tiempo, los medios de transporte, la materia prima, un montón de elementos. Entonces, ¿cuánto se le ha pagado? Y si no se le ha pagado la cantidad justa, ¿a quién se le ha pagado? Puede ser que estemos comprando cosas que son de explotación infantil. Entonces, son planteamientos que deberíamos hacernos en todo tipo de compras que realizamos, ¿no? Ahora estoy poniendo el ejemplo de la ropa, pero esta afectación de consumitis, por desgracia, nos afecta a todos los aspectos. Y luego tenemos que también ser conscientes de que somos víctimas de la publicidad. Aquí yo trato de apoyar y hacemos muchísimo hincapié en la adolescencia, que son muchas veces los adolescentes los que son mayores víctimas de esta publicidad y que tienen que aguantar una presión social importante en el que si no visten de cierta manera o no tienen cierto producto, pues parece que son incluso a veces víctimas de bullying. Entonces, aquí es importantísimo el papel del profesorado que haga de soporte, de ayuda y que ayude también a no solo a concienciarlos, sino a que si queréis ir diferentes, si hacéis una apuesta por otra vía que no sea la estrictamente comercial, yo como docente estoy aquí para deciros que esto es correcto y para daros ese soporte que necesitáis. Entonces, nuestra labor, como os digo, va en muchas funciones. Luego recomendamos muchísimos recursos. En nuestra web tenemos recursos de todo tipo y para todas las etapas. Muchos son cedidos por otras organizaciones, pero otros, como veis aquí, pues son creados por nosotros mismos. Nuestra campaña se llama 28.000 por el clima. La estrenamos siempre en septiembre. ¿Y por qué 28.000? Pues porque el número de centros educativos de España es 28.000. De momento solo tenemos enrolados con 2.000. 28.000 es como, ¿no? Lo máximo y lo maravilloso y lo utópico a lo que quisiéramos llegar. Cuando consigamos que todos los centros educativos de España estén con nosotros, pues será ya como el mundo idílico. Pero como os decía, además de materiales educativos que tenemos cedidos por organizaciones y por otras asociaciones, tenemos muchos creados por nosotros. Pues aquí veis, no sé si la podéis ver, que se llama ficha de observación de la naturaleza. Yo la uso esta cada cambio de estación, para enseñarles precisamente que la naturaleza es como algo vivo, porque los árboles no están igual en otoño que en verano, que en primavera, ni los tipos de nube en cada día. Entonces tienen que apreciar que estos ciclos vitales que podemos apreciar a lo largo del año, también los podemos apreciar a lo largo de los años, ¿no? O como a la biodiversidad pues son fundamentales los insectos y tenemos que acercarlos también ahí. Apoyamos los ecocomedores y los colecaminos. Los ecocomedores es que buscamos que se consuma comida de temporada. No podemos, toda la comida que no se consume en su temporada supone una huella ecológica enorme y cada alumno transportado en un vehículo supone también una gran huella de CO2. Entonces, intentemos ir andando a los centros educativos. Esto es un gran problema en España, ¿eh? Es un problema grave que tenemos y ahora, bueno, se viene solucionando con los colecaminos. Consiste en ir marcando por las aceras esto que es un camino escolar seguro para que los padres deleguen y den también esta autonomía al alumnado para que vayan caminando a los centros escolares y reducir así y apostar por un transporte sostenible. Y a la vez reivindicamos que los políticos tienen que poner transporte sostenible también, colectivo, público, accesible.
Entonces, como decía, la responsabilidad, me ha encantado la diapositiva que ponía antes Indira, ¿no? La responsabilidad en todo esto es compartida, es decir, los gobiernos tienen que hacer, tienen que legislar, las empresas tienen que dar un buen vuelco e involucrarse, y nosotros como ciudadanos somos la tercera pata del banco, que decimos aquí. Tenemos que dar esos cambios, introducir cambios en nuestra vida, y también, si estos cambios no se producen por las partes anteriores, tendremos que, digamos, tirar desde las orejas para que se acuerden de que tienen una parte pendiente que hacer y cumplir con sus obligaciones como gobernantes. Bueno, y aquí les digo que pueden encontrarnos en diferentes redes sociales, que para nosotros es un placer, de verdad, compartir todos los recursos que tenemos, apoyar a todos los docentes que quieran involucrarse. Estamos en Instagram, estamos en Twitter, tenemos un canal, aquí no figura, pero tenemos también un canal un canal de Telegram en el que compartimos un montón de ideas y difundimos. Y estamos también presentes en Facebook. Y esta es nuestra web, desde ahí también se pueden comunicar con nosotros, pues para lo que necesiten, porque nuestro único objetivo, y quiero sobre todo también resaltar esto, que nosotros trabajamos por la mañana como docentes, haciendo hincapié en todo este tema de cambio climático, de justicia social, de participación social, pero todo este material y todo lo que hacemos en la web, en las redes, etcétera, etcétera, lo hacemos por las tardes en nuestra casa, en lo que se supone que tendría que ser nuestro tiempo libre o el tiempo que le deberíamos estar dedicando a nuestras familias. Pero como creemos mucho en esta causa, que creemos que es la causa de las causas, pues no nos duele, y estamos precisamente para eso, ¿no? Para formar red con todo el mundo y para ayudar a todo el que se quiera sumar. Así que, bueno, muchísimas gracias a Indira por participar, por esta iniciativa de participa.p, por invitarme y poder daros a conocer nuestro proyecto y animaros a que os suméis. Y enhorabuena de verdad por todo esto, porque esto es lo que hace falta realmente, la participación social, el unirnos y el ir cambiando las estrategias, pues para que no sea una mascarilla, ¿no? Sino que no lleguemos a tener que caminar con una bombona de oxígeno. Y no me gusta ser tremendista en este aspecto, me gusta siempre valorar las cosas en positivo, pero realmente tenemos que ser conscientes de que tenemos que actuar y actuar ya. Gracias, gracias Miriam. En verdad, tu presencia, tu participación nos motiva a tener que desarrollar diversas estrategias. Creo que nos abres un poco el abanico de posibilidades, de qué manera también lograr incidir en los niños, en los jóvenes, en realmente en todos los adultos, ¿no? Algo que me has recordado bastante, este tema de cómo recuperar el contacto con la naturaleza. Y creo que es algo clave y fundamental porque te permite desde niños tener este chip, este ADN de la sostenibilidad insertado en tu vida. Particularmente yo recuerdo, mis padres me inscribieron en un taller de educación ambiental de pequeña y tuve que aprender a hacer el compost, coger la tierra, las lombrices con la mano, que recuerdo también qué agradable era poder degustar una lechuga con una textura orgánica, es muy distinto tener que vivir tener que vivir con la naturaleza, uno aprende a querer y a valorar a los animales, ¿no? Y que nosotros como seres humanos formamos parte del medio ambiente, no somos un ser que está por encima de todas las especies, al contrario. Y desde esta mirada también entender, por ejemplo, la cosmovisión, la cultura que tienen diversas comunidades. Aquí en la región de Latinoamérica tenemos que hablar de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, ¿no? Entonces también es bueno rescatar la educación de ellos, porque son ellos los maestros que nos enseñan a valorar y querer la naturaleza, la tierra, la relación que tienen estos ancestros, estos sabios con el medio ambiente. También es una buena estrategia que podemos replicarla al menos aquí en Latinoamérica. Permíteme empezar esta ronda de preguntas con una pregunta que tengo para ti. ¿De qué manera o a través de qué mecanismos ustedes vienen evaluando estas estrategias, ¿no? Finalmente, si logran cambiar actitudes, comportamientos en los estudiantes, ¿no? O sea, ¿cuáles son las metodologías, las herramientas que tienen para evaluar si efectivamente estas estrategias están logrando este propósito o están siendo efectivas?
Bueno, pues una de las formas que tenemos, ¿no? Tenemos una hoja de registro para la gente que se quiere inscribir en Recreo Residuo Cero. Ellos tienen, bueno, se les facilita una plantilla, por ejemplo, y ellos toman nota del registro. A finales del curso pasado conseguimos llevar a cabo este registro que los centros nos daban, muchos centros nos daban este feedback, y hasta el punto que el Ministerio de Transición Ecológica les otorgó un diploma de reconocimiento a estos centros, ¿no? Y otra cosa que tenemos, por ejemplo, que dentro de los materiales que ofertamos, es una materia que se llama ecoauditoría. Y la ecoauditoría es algo pues pensado para que lleven a cabo incluso los alumnos desde quinto o sexto de primaria, estoy hablando de 11, 12 años, donde tienen que evaluar pues, si se dejan luces encendidas, cuál es el gasto de papel, cuál es el gasto de agua. Esto es muy fácil de ver incluso por las facturas, ¿no?, que se le piden a los equipos directivos. Y entonces esta ecoauditoría se va pasando en diferentes niveles, en diferentes momentos del curso escolar, y podemos ir evaluando si efectivamente vamos reduciendo la huella ecológica del centro. Tenemos llevado a cabo varias experiencias. Y luego una cosa que nosotros pedimos a menudo a los docentes es que si llevan a cabo experiencias de este tipo o cualquier tipo de actividades que lleven a cabo con el alumnado o en este tema, es que nos las compartan para poder publicarlas en la web y que se produzca precisamente ese efecto contagio en el que nos permite ver que se puede hacer mucho, nos dan este feedback de que lo que estamos haciendo funciona, y a la vez otros, al ver que es posible, se suman y se unen a estas iniciativas. Perfecto, muchas gracias, Miriam. Permítame ahora que las personas que nos acompañen puedan participar con las preguntas. Voy a leer alguna de ellas. Julieta nos saluda y bueno, nos hace llegar un saludo. Y tengo una pregunta de un espectador anónimo, señala acá. Bueno, él es de Colombia, dice, ¿cómo se podría uno unir a esta campaña? ¿Es costoso traer a Profes por el Futuro a otro país? Bueno, a la campaña 28.000 por el clima se puede unir cualquiera en la web. Uno tiene que buscar, digamos, la parte que se llama ¿qué hacemos? Hay diferentes pestañas en la web. Y ahí, ¿qué hacemos? Uno se puede poner en contacto con nosotros. También a través de la propia web nos pueden mandar un email. Nosotros, si uno no quiere hacer Recreo Residuo Cero, pero sí quiere disponer de los materiales de la campaña, se los hacemos llegar, están disponibles en la web. Lo único que nos gustaría saber es pues, de dónde son, cuántos son, el por qué, porque tenemos un mapita donde vamos marcando dónde estamos, ¿no? Y sí sabemos, por ejemplo, que hay algún centro de Chile que colabora con nosotros, pero bueno, lo ideal sería para mí que surgiese Teachers for Future Chile, Teachers for Future Perú, Teachers for Future Bolivia, todo esto. Es decir, que Spain, Teachers for Future Spain, sirviese un poquito como ejemplo, pero que todo el mundo es bienvenido. Entonces, si nos quieren enviar un email pidiendo información y diciendo que se suman, les mandamos los materiales por email, les mandamos los enlaces, y aquí estamos precisamente para eso, para ser soporte de los que se quieran sumar. Gracias. Tenemos también una pregunta desde Ecuador de Fernanda Olmedo, ¿no? Ella quiere conocer un poco más, que nos cuente sobre cómo están realizando este lobby, este acercamiento con los políticos para poder incidir en una educación ambiental, ¿no? Brevemente nos detalla de algunas situaciones que limitan que la educación ambiental se realice como tal allá en Ecuador, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco esa experiencia. Esa pregunta es muy similar a la que nos está planteando también Gabriela. Ella dice, ¿su organización coordina sus esfuerzos con su ministerio o son esfuerzos solos de la organización? ¿Reciben algún apoyo del Estado? Entonces, quizás por ahí nos pueda comentar sobre ese tema. Sí, bueno, nuestra organización realmente es un colectivo de docentes, ¿no? Que nos organizamos y nos hemos ido organizando, y unos llevan redes, otros llevan la web, otros generamos material, otros llevamos precisamente, pues a lo mejor yo soy un poco más la responsable de las comunicaciones con las instituciones o con las empresas solicitando ayuda.
no tenemos ningún respaldo económico, no tenemos ningún respaldo institucional, digamos, más allá del que le hemos llegado, sí, por vía formal a la ministra de Educación, y nos hemos reunido con ella varias veces mediante petición bajo registro, que consideramos que debe de asumirse una educación ambiental dentro del currículum escolar. ¿Por qué no se puede hablar de educación ambiental solo para solo cuando haya una catástrofe, por ejemplo, en las noticias, ¿no? O cuando salgamos, o cuando un profesor quiera hacer una excursión. Es decir, consideramos que el medio ambiente, la crisis climática y todo esto tiene que estar presente todos los días. Y por lo tanto, le hemos propuesto a la ministra de Educación que que incorpore esto al currículum educativo. Y otra propuesta que le hemos hecho es que dentro de los centros educativos haya el responsable del mediador o figura de responsabilidad medioambiental. Esto sería un profesor que sería responsable un poco de llevar a cabo todo esto, pues facilitarles material, ponerle en marcha programas, poner en marcha un huerto escolar, poner en marcha un compostero para llevar a cabo en marcha, porque hasta ahora mucho depende de la motivación de cada uno. Claro, yo en mi cole sí tengo mi compostero, mi huerta, y tienen esta economía, este círculo, este circuito de economía circular que conocen de mi mano, incluso como tú antes decías, Indira, cuando tenemos que estudiar los anélidos artrópodos, los invertebrados, que es un tema tan complicado y tan difícil para ellos, sacamos el compost y allí los vemos en vivo y en directo, ¿no? Entonces, tenemos por una parte una vía que queremos que sea legislativa y en la que estamos haciendo mucha presión, enviando cartas al Ministerio y con el que nos hemos reunido y que ahora también está un poco más parado por el tema de la pandemia, pero seguimos haciendo fuerza y nos hemos sumado a, o sea, lo que a nosotros nos falta, digamos, que sería este entramado de organización, nos apoyamos en otras asociaciones, ¿no? Y hemos firmado manifiestos colectivos, incluso hemos hecho nuestro propio manifiesto que hemos puesto en la web para que fuese refutado y apoyado por otras asociaciones ecologistas, por gente de a pie de la calle. Claro, cuando ya le presentas miles de firmas, no pueden eludir algo así. Ahora está un poco parado. Y por otra parte, lo que decía, el único reconocimiento que hemos conseguido hasta ahora, o la única ayuda, es que nosotros lo que sí les veníamos pidiendo al gobierno es que al menos los centros que fuesen incorporando estas iniciativas tuviesen un tipo de reconocimiento. Y ahora sí que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Transición Ecológica se han comprometido, pues esto, hacerles este reconocimiento y a final de curso cederles un diploma que puedan, bueno, al menos lucir como forma de contribución o de reconocimiento en su contribución al cuidado del medio ambiente. Bien, gracias. Tenemos también otra pregunta, es de Lizeth Leslie. Ella, bueno, agradece y felicita esta iniciativa. Consulta, ¿tienen alguna interacción o acciones articuladas con la movilidad sostenible? Por ejemplo, ella escuchó sobre un proyecto llamado STARS en los colegios para forjar una educación vial en pos a la sostenibilidad, ¿no? A partir de este comentario, ¿hay algo similar, Miriam? También eso me motiva a leer la siguiente pregunta. Un saludo desde Bogotá, desde de John. Él señala cómo podemos implementar activamente en programas de las ODS, en nuestros emprendimientos y en programas transversales en educación ambiental. Entonces, ¿qué nos puedes comentar, Miriam? Pues sí, mira, precisamente el programa STARS es un programa que también existe para toda la Unión Europea y consiste precisamente en eso, ¿no? En ir al colegio, desplazarse al centro educativo, como antes decía, por un camino escolar seguro y que bien sea caminando o en bicicleta. Consiste en eso, en reducir el número de automóviles para los desplazamientos del alumnado a los centros. Esto no sé si les suena el pedagogo Tonucci, ¿no? Italiano Tonucci, lo refuerza y lo apoya. Y aquí en España sí que este programa, además, está apoyado por la Asociación Española de Pediatría, porque su argumento es que no es solo bueno para el medio ambiente, es bueno para los propios niños y niñas, ya que hacen ejercicio, ¿no? Y entonces les contribuye a su salud. Respecto a los ODS,
todos los programas que tenemos están relacionados con los ODS. ¿El por qué? Es porque lo bueno es que los ODS son 17, son tan amplios que es muy difícil no relacionarlos. El propio recreo residuo cero está relacionado, como decía antes, con el ODS 12, ¿no? De reducción, consumo responsable, pero también está relacionado con el ODS 4, que nos habla en la meta 4.7, dice claramente que de aquí a 2030, educación debe de tener formados a ciudadanos con una educación para la sostenibilidad, para hacer que esta educación para la sostenibilidad y que estas metas puedan alcanzarse en 2030. Además de esto, Acción por el Clima, tenemos Acción por el Clima, Tejer Redes, el Objetivo 17, Alianzas por el Clima, todas las fichas, todos los materiales que tenemos precisamente para conocer la huella, hacer cálculos, y lo podemos hacer mediante las asignaturas en matemáticas, ¿no? Midiendo distancias. Una actividad que hacía hace poco yo con mi alumnado era medir precisamente las distancias que había desde sus casas hasta los centros hasta mi centro educativo, a ver si realmente era tanta la distancia. Y comprobaron que midiendo los metros y midiendo el tiempo que llevaban, no había más de 15 minutos caminando, cuando muchos venían desplazados en coche. Entonces, esto luego yo lo llevo a la clase de matemáticas, pero del mismo modo que cojo una noticia que me parece relevante y la llevo a la clase de lengua y comentamos un texto. Y estamos trabajando ambas cosas de manera implícita. Estamos trabajando un comentario de texto o los adjetivos o lo que tenga que trabajar ese día, pero a partir de una noticia con el medio ambiente. Y aquí sí que desde Teachers for Future Spain tratamos de generar este material, ¿no? Para que los profes no tengan la sensación de que es que si hago esto dejo de trabajar el sujeto y el predicado o dejo de trabajar las ecuaciones. No, podemos relacionarlo y de hecho esta sería la estrategia y la manera fundamental para que vean que realmente está relacionado con todo. Gracias. Me agrada mucho lo que comentas, ¿no? Esta estrategia. Quiero también, tenemos otra pregunta en el chat. En verdad hay varios comentarios muy importantes, pero voy a centrarme en las preguntas. Por ejemplo, dice Marcial, ¿qué materias del currículo vinculan con sus actividades? ¿Cuál es la participación de los padres de familia en sus actividades? Bien, pues bueno, me repito un poco, por ejemplo, lo que son aquí ciencias naturales o ciencias sociales, yo lo relaciono prácticamente todos los contenidos, porque si yo tengo que hablar en ciencias naturales de la biodiversidad o de la cadena alimenticia o de los tipos de animales, pues qué duda cabe que lo puedo hacer explicando cómo la pérdida de biodiversidad de especies intermedias provoca una zoonosis, pero también puedo explicar cómo los cultivos masivos, por ejemplo, de soja que se producen mediante deforestación del Amazonas, nos llevan a la desertificación. Esto se relaciona directamente con todo el tema de plantas, vegetación en ciencias naturales. Pero si me voy a ciencias sociales y tengo que hablar de la población, que es un contenido que se trabaja aquí en el currículum español, yo puedo hablar precisamente de los movimientos migratorios. ¿Por qué la gente se traslada y emigra? Pues porque no tiene los recursos naturales, a lo mejor porque hayan sido esquilmados, o a lo mejor porque el calentamiento global está haciendo que sus terrenos se vuelvan infértiles y al no tener sustento, no tener donde cultivar, tienen que moverse. Y si tengo que hablar de los climas, qué mejor manera que relacionarlo precisamente con el clima, con el calentamiento global y hablar de que todo el clima continental y tropical está provocando desertificaciones. Si tengo que hablar de lengua, pues lo que comentaba antes, vamos a hablar de ayudarles a argumentar, vamos a trabajar los textos argumentativos, vamos a trabajar la parte de una noticia, vamos a trabajar los textos explicativos, trabajemos todo eso, demos las herramientas, pero hagámoslo a partir de noticias actuales. Por suerte o por desgracia los hay todos los días, ¿no? Una noticia que yo trabajo mucho y que pueden buscar en las redes es el caso de Kiribati, que es una isla al sur del Pacífico que se está quedando tragada literalmente por el océano, por la subida del nivel del mar. Y los kiribatianos están siendo trasladados a Nueva Zelanda y a Australia.
estos kiribatianos no va a dar tiempo a que los trasladen y se ha comprado, el expresidente ha comprado, no me quiero enrollar para no sacudir el tiempo, pero se ha comprado terreno en Fiji. Pero una pregunta que les llamo, para llamar la atención del alumnado es, vale, ahora son refugiados climáticos, es decir, están abandonando su tierra para irse a otro lugar porque su tierra está dejando de ser habitable. Pero cuando su tierra ya sea engullida completamente por el océano, no van a ser refugiados climáticos, van a ser apátridas. Esta gente no tiene un lugar al que volver. No es como un inmigrante que se va buscando un futuro mejor y si puede regresa. Son apátridas, no tienen a dónde volver nada más. Y lo curioso, los kiribatianos y las kiribatianas viven de la pesca ancestral. Son los que menos han contaminado en este mundo y, sin embargo, son los primeros en sufrir las consecuencias de los llamados países del primer mundo, que por buscar este consumo y esta industria y esta riqueza desproporcionada ha provocado precisamente estas desigualdades de las que hablábamos, ¿no? Entonces, yo creo que se puede relacionar el cambio climático y todo esto en todas las materias. De verdad, yo así lo hago. Y si uno tiene, digamos, el chip aquí metido y ha transitado de alguna manera, es muy fácil relacionar. ¿Nos va a dar trabajo? Sí, porque a lo mejor tenemos que plantearnos otra forma de trabajar. Y por eso, para intentar facilitar todo este proceso a la gente que se quiera sumar, por eso es que hacemos tantos materiales en Teachers, ¿no? Para que el que quiera empiece por ahí y luego vea esas ideas, tome nuestras ideas y luego pueda generar su material propio porque ya tiene interiorizado este proceso. Perfecto, Miriam. Bueno, también tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son los retos para lograr una educación ambiental efectiva? Desde tu experiencia, ¿cuáles consideras que serían estos retos? Bueno, el reto principal que tendríamos que tener en cuenta es, primero, que creo que el coronavirus nos ha dado una cura de humildad, ¿no? Entonces nos ha hecho reconocernos como una especie vulnerable. Y si tenemos que tener esto en cuenta, tenemos que tener en cuenta las tres parcelas de las que hablábamos antes, parcelas, gobernantes y ciudadanos. ¿Y qué podemos hacer los ciudadanos más allá de modificar nuestros hábitos de la acción cotidiana? Pues hablar con el vecino de al lado, que a lo mejor es negacionista, o hablar con el vecino o con el compañero o con mi cuñado o con mi compañero de trabajo y explicarles que esto no es un tema menor, porque detrás del cambio climático pues están las carencias alimenticias, está la brecha social que se incrementará, estará también el movimiento de inmigrantes. Y aunque tú te creas que estás ajeno, porque no, esto a mí no me afecta y al final pues yo estoy en una zona que no se va a afectar tanto, pues sí va a afectar porque llegarán inmigrantes que a lo mejor a ti te molesten. A mí no, porque tengo otra forma de pensar, ¿no? Y creo que realmente aquí cuando alguien se tiene que mover, nadie deja su tierra porque sí. Cuando deja su tierra es porque no le ha quedado más remedio. Entonces, aunque uno sea muy egoísta y no quiera ver esto, lo mínimo que hay que hacerles ver es que por lo menos se le van a incrementar el número de incomodidades. Entonces, aunque sea por egoísmo propio, contribuye si quieres tener esta misma comodidad. Y al final no es tan difícil, pero sobre todo creo que luego hay otra parte, y perdona, si vemos las noticias, el panel intergubernamental de los científicos, vemos que realmente queda poco tiempo y hay poco que hacer, pero tampoco podemos caer en este discurso catastrofista, porque es al que veo que se agarra mucha gente, ¿no? Al que se agarra mucha gente diciendo, ¿ves que como ya no hay nada que hacer, pues qué más da? No, siempre vamos a intentar hacer que vamos a mitigar. En España se trabajan dos conceptos, en mitigación, que nos afecte lo menos posible, y en adaptación. Vamos a adaptarnos ya a esto. Entonces, no caigamos en el discurso derrotista de cómo no hay nada que hacer, o en el tecnógrafo este que ya inventarán algo, pues a lo mejor no inventan nada, porque ahora vemos que tenemos aquí una vacuna de zoonosis contra el coronavirus a la que no hemos llegado. Es importante concienciar para que hagamos grupo y hagamos masa. Quizás ahí para comentar, yo rescataría lo que decía hace un momento al inicio, este activismo social, ¿no? Que se puede empezar a forjar desde la escuela, desde la Totalmente. primaria, la secundaria,
Y justamente ahí coincidimos con Participa P. De alguna manera, nosotros consideramos que la participación ciudadana es un derecho fundamental, al menos el marco legal peruano así lo establece. Entonces, creo que esto nos da una herramienta para que nosotros podamos tomar participación, lograr incidencia en todos los niveles y que podamos también llegar al sector privado y adoptar estos cambios de actitud, ¿no? Entonces sí sería importante tener que formar una ciudadanía que se pueda involucrar, que se pueda realmente convertir en un agente de cambio. Completamente. Tú mismo lo has dicho, Indira, permíteme. Tú misma lo has dicho, Indira, la participación social es fundamental. De hecho, los últimos materiales que hemos sacado en Teachers for Future Spain se titulan así, participación social y ciudadana. Y es fundamental para generar agentes de cambio, hay también que desarrollar ese espíritu crítico, ¿no? Ese espíritu crítico y educar también contra las fake news, aprender a diferenciar las informaciones, aprender a que no manipulen nuestro pensamiento y a generar esta ciudadanía crítica, que luego sean los agentes que movilicen, y precisamente iniciativas como la tuya por eso tienen tanta importancia y tanta relevancia. Sí, gracias, es así. Y de verdad, nosotros también prontamente estaremos hablando sobre cambio climático, que ya lo hemos hecho antes, y definitivamente hay una percepción como que es algo lejano, es algo que no nos va a suceder. Muchas veces solemos tener acceso a fotografías, por ejemplo, que motivan mucho el tema de lo que está sucediendo en los polos, ese deshielo, cómo está afectando a especies de animales como los osos polares, ¿no? Pero los ciudadanos acá pensamos de que no, eso no pasa en mi país, pero sin embargo el clima está cambiando y es bueno también bueno, sería importante tener que transformar la información. Muchas veces somos ajenos a todo esto porque hablar de cambio climático son temas científicos, son temas bastante técnicos, son temas muy difíciles de entender creo que los diversos profesionales y llevarlos a los ciudadanos. De hecho, que hay un cierto rechazo, un cierto negacionismo, ¿no? Sin embargo, también ahí hay que sumar nuevos especialistas, tiene que haber una mirada, una perspectiva multidisciplinaria que permita lograr tener estas estrategias de cómo comunicar el cambio climático y estos efectos que está teniendo en la vida de las personas, en la vida de los demás seres que conforman este planeta. No me quiero detener con las preguntas que también nos está haciendo llegar el público. Por ejemplo, hay aquí una que dicen, ¿cómo se pueden implementar estas estrategias en las comunidades y en las empresas? Si tienes alguna experiencia que nos puedas comentar, Miriam. Seguidamente, se trabaja con los adolescentes la temática de legislación ambiental a nivel internacional, nacional y local. ¿Podrías respondernos esas preguntas? Pues sí, mira, precisamente a mí me han llamado de varias empresas un poco para que les ayudase a ver un poco cómo podían mejorar, digamos, su sostenibilidad, ¿no? En la gestión de residuos o incluso a veces como hemos visto como incluso fábricas de automóviles buscando el ser más respetuosos han cambiado sus tipos de pintura para hacerlas más sostenibles. Y esta figura que nosotros reclamamos desde Teachers for Future Spain, de responsable de sostenibilidad del centro, se viene implementando ahora en muchas empresas. Las vemos aquí en España tratando de desarrollar lo que se llama esta responsabilidad social corporativa y poner en marcha iniciativas, digamos, más verdes y más ecológicas, porque saben que este es el futuro y la empresa que no transite hacia aquí se va a quedar out, se va a quedar fuera de todo el mercado, porque la concienciación está siendo cada vez mayor. Y los consumidores, que somos nosotros, ¿no? Demandamos cada vez también productos más sostenibles. Entonces, si yo tengo la opción entre comprar un producto envasado en plástico a uno que está hecho en un cartón reciclado, pues porque una cosa es el embalaje que el producto para que no se estropee necesita y otra cosa es el producto embalado por puro marketing, ¿no? Entonces, si yo como usuaria o como consumidora tengo ambas opciones, lógicamente voy a consumir el que menos repercuta al medio ambiente, pero no solo yo.
todos los que estamos involucrados en esto. Y no solo los que estamos involucrados en esto, todo el alumnado que pasa por nosotros, todas las familias que pasan por nosotros. Entonces, hemos tenido ya de varias empresas que han querido no comprarnos, pero bueno, digamos colaborar de alguna manera, intentando a lo mejor incluso hacer greenwashing, ese lavado de cara verde que realmente no era tan ecológico, pero que les valía para ellos para lavar su imagen, ¿no? Y nosotros hemos hecho una apuesta en firme porque creemos en la causa, y si destinamos nuestro tiempo libre, que es el tiempo, eso sí que no hay valor transaccional que pueda competir con el tiempo, ¿cómo íbamos a hacer semejante cosa? Estamos aquí para ayudar y concienciar. La otra cosa que comentaba Indira, y no sé si me estoy yendo del tema, pero efectivamente a veces vemos el cambio climático como algo muy, muy ajeno, muy lejano, porque generalmente lo que se difunden son artículos científicos con un lenguaje que la mayoría de la población no dominamos. Y aquí sí también tratamos de hacer un esfuerzo por hacer pequeños vídeos, pequeños gags, pequeñas infografías que ayuden a la comprensión. Y otra cosa que es fundamental conocer es que nadie se escapa al calentamiento global. Aunque sea porque nos van a incrementar el precio de nuestros alimentos, porque la cantidad de terreno cultivable cada vez va a ser menos. Y aunque solo sea porque veamos incrementada nuestra factura en alimentos, ahí, aunque solo sea ahí, que fíjate que es una forma trivial, pero que es una forma de ver la consecuencia de una manera muy concreta, ¿no? Pues ahí mismo nos afectará. Bien. No sé si me he dejado alguna cosa en el tintero, ayúdame si ves que... No te preocupes, Miriam. Más bien, ya como preguntas finales, hay aquí algunas que quiero resaltar y que tienen que ver con lo que vienen haciendo ustedes. Es, por ejemplo, profesionales de áreas afines al medio ambiente y que les gusta la educación ambiental pueden unirse a la campaña. Ella es Melissa, es ingeniera ambiental y es de Colombia. Asimismo, Zoila González, que es de Perú, nos pregunta, ¿tienen algún plan de acción dentro de su plan estratégico anual para ir sumando más colegios o poder llegar a los 28.000 por el clima? Tal vez si la meta, cómo va en relación con la meta que ustedes se proponen o se trazan cada año. Bueno, sí. Por una parte está que todo el mundo que está bienvenido en nuestro colectivo, ¿no? Tenemos incluso periodistas que nos quieren ayudar y han puesto en marcha, bueno, pues como un boletín, una newsletter para difundir. Todo el mundo que sea afín a esta causa, que al final es la causa de todos, es bienvenido a nuestro colectivo y a nuestra asociación, por decirlo de algún modo. Y luego, entre las campañas que buscamos para sumar a esta gente, trabajamos mucho en redes sociales porque creemos que es una gran forma de llegar a un montón de gente y bueno, tenemos un equipo también de docentes que trabajan en diseño gráfico y colaboran. Y luego vamos poniendo en marcha cada vez más actividades, ¿no? Entonces, digamos que el ofrecer recursos de forma gratuita es un buen gancho. Y con motivo de diferentes fechas vamos lanzando estos recursos, ¿no? Pues el Día Internacional de los Suelos, de los Mares. Buscamos fechas emblemáticas pues para sacar nuevos recursos y que ofrecemos, como digo siempre, gratuitamente. E incluso ahora pues vamos a poner en marcha una forma de trabajar las noticias medioambientales en clase de lengua y difundir todo eso. Creemos que ofreciendo recursos, dando el nicho de protagonismo a todos los centros que se unen y haciendo a los alumnos los verdaderos protagonistas, porque lo son, porque al final ellos es su causa y este es su futuro, es realmente lo que nos puede servir. Y queremos que venga toda la gente que esté concienciada, pero no por hacer un mogollón, no por hacer mucho, sino porque son bienvenidos todos aquellos que sienten esta sensibilidad, aunque no sepan por dónde empezar. Sí, sí, muchas gracias, Miriam. Tal vez solamente complementar algunas ideas. Eh, yo creo que es importante tener que involucrarnos todos los ciudadanos y esto no pasa porque soy de tal carrera y me limito. Todo lo contrario, creo que las plataformas, las redes sociales, nuestro mismo entorno, nuestros amigos, es una forma de cómo comenzar
lo decías, a través de los vecinos, ¿no? O sea, cómo ir incorporando todo este tema de la educación ambiental. Y también es algo exclusivo para los docentes, como se dice, ¿no? Creo que uno enseña educación ambiental con tus propios actos, cuando te ven, te imitan. Es igual que a veces me interesa también el tema de derecho ambiental, pero el derecho ambiental no es exclusivo de los abogados, es de todos nosotros que tenemos que ejercer nuestros derechos, a gozar de un ambiente sano, equilibrado, justo para el pleno desarrollo de nuestra vida. Y como parte del derecho ambiental también hay diferentes derechos a los que los ciudadanos tenemos que venir ejerciéndolos de manera efectiva. Me gustaría, bueno, permíteme, hay dos preguntas más para que no los dejemos a nuestros participantes, para que sigan participando, dice acá. Hice una de las primeras preguntas, no me contestaron, solo me comentaron que transmiten buenas vibras. Bueno, la Sociedad Peruana de Ciencias del Suelo, estamos trabajando en la educación ambiental con la Red Latinoamericana de Ciencias del Suelo. Es lo que señalan. Bueno, no tengo la pregunta exacta, Silvia, si lo puedes volver a reenviar, te lo vamos a agradecer enormemente. Tengo otra pregunta que dice acá, ¿a qué cuentas de correo? Bueno. Sí, acabo de compartir la cuenta de correo de Teachers for Future Spain, que es así precisamente, teachersforfuturespain@gmail.com, pues por si alguien quiere consultarnos o ponerse en contacto con nosotros. Perfecto. Bueno, Silvia, claro, aquí creo que está la pregunta de Silvia al inicio. Consulto si los protocolos también se pueden usar previo permiso. ¿Cuál es la formalidad para unirse como grupo de docentes? Tengo un emprendimiento similar con docentes de primaria acá en Lima. Es la pregunta de Silvia. Y bueno, está interesada tal vez en involucrarse y formar parte de Profe por el Futuro. Vale, entiendo que lo que está preguntando es para formar algo en otro país, ¿verdad? Sí, mira, están interesadas en conocer un poco más la experiencia. Sí. Quizás brevemente lo puedas volver a reiterar y lo tengan ellos Sí, claro. claro. Bueno, nosotros en realidad lo que hicimos fue poner en marcha una plataforma con redes y redistribuir funciones, digamos, ¿no? Yo me puse en contacto con Suecia un poco por, ay, discúlpenme, me puse en contacto con Suecia un poco pues por una cuestión de ética, pero realmente esto no está registrado. Quiero decir que si alguien quiere formar un Teachers for Future Perú, siguiendo un poco la ética del movimiento Fridays for Future que pueden tener en la web, no deberían de tener problema. No obstante, en Fridays for Future hay una forma de comunicarse con ellos para eso, para recibir la información que necesiten. Y luego, sí que es cierto que es muchísimo trabajo, pero cuando ves que hay gente que se va sumando, cada vez te vas animando más y sigues adelante, claro. Perfecto. Bien. Bueno, finalmente Silvia nos comenta que están articulando toda la ciencia del suelo desde el 2019 y les agradaría llegar a las escuelas. Bueno, Claro, aquí quisiera diferenciar, porque veo un comentario, ¿no?, de que hay una organización de Fridays for Future. Sí, Fridays for Future es un movimiento hermano, digamos. Fridays for Future es el movimiento de la juventud, de los jóvenes, de los universitarios, y Teachers for Future nace un poco al albor como movimiento hermano para apoyar precisamente a todos los niños también que quieren hacer algo pero que no saben cómo o que no tienen edad para manifestarse. Entonces nosotros le damos un poco ese apoyo, aparte de la educación ambiental que consideramos que debe ser legítima, ¿no? Pero también le damos ese apoyo. Yo todos los miércoles, mi alumnado está muy concienciado y se preparan ellos sus carteles y todos los viernes, por la mañana hacemos una foto con los carteles de Queremos Futuro y la difundimos en redes. perfecto. Miriam, quizás como reflexiones o comentarios finales, te agradeceríamos que puedas dedicarnos algunas palabras también. Bueno, pues lo más importante yo creo que es esto, darnos cuenta de que nadie se queda al margen, por muy buena posición social que crea que pueda tener.
nadie se queda al margen de las consecuencias de lo que se nos viene encima, de lo que ya estamos viviendo, pero que a lo mejor no podemos ver, ¿no? Si cada día, me imagino que también en vuestros países están poniendo el número de muertes diarios de coronavirus. En España, si se pusiera el número de muertos por contaminación y por consecuencias del cambio climático, les digo que triplicaría a los muertos por coronavirus. No quiero caer en este discurso catastrofista que decíamos antes, pero que sí es importante que todos hagamos algo, porque esto es como un virus invisible, el cambio climático. Estamos descuidando mucho lo que va a ser el futuro de nuestros hijos e hijas, de las generaciones que vienen detrás de nosotros. Y es importante concienciar para contribuir y sobre todo, como tú decías, ser agente de cambio. Si yo no puedo cambiar o mi cambio no es suficiente, tendré que reclamar a quien competa para que lleve a cabo esos cambios que son necesarios, ¿no? Perfecto, perfecto, muchas gracias y nosotros estamos contentos de poder haber tenido este espacio para compartir contigo y sobre todo llevarnos todas estas iniciativas, experiencias y estrategias, ¿no? Finalmente desde Participa, también llamar a la acción de todos, de los profesionales, de los ciudadanos, las medidas que podamos implementar ahora van a tener un resultado en un futuro en el corto, mediano y largo plazo. Ya creo que el IPCC, ¿no? Este panel de expertos ha señalado que si ahora no hacemos algo para tener una ambición climática, incrementar esta ambición, tener estrategias para lograr incidir en mayores medidas de mitigación y adaptación frente al cambio climático, creo que los efectos y las consecuencias van a ser superiores. Tenemos la meta al 2030 de poder lograr incidir y creo que si bien la tarea o el compromiso es de los gobiernos, pero también como ciudadanos tenemos que incidir e impulsar que las decisiones se empiecen a implementar, ¿no? No solamente pasa por ser ajenos y quedarnos de espectadores con las noticias, sino pasa por tener que manifestar nuestras voces en las redes sociales, como lo decíamos, en nuestros grupos inmediatos. Creo que todos tenemos que ser estos activistas sociales y obviamente hay que ser muy responsables, hay que informarnos adecuadamente porque hay muchas fuentes falsas. Entonces creo que una persona, un ciudadano responsable, tiene que tener un pensamiento crítico, un comentario, una postura muy bien fundamentada, ¿no? Entonces todos tenemos esta labor y desde Participa estaremos tocando próximamente muchos más temas, no solamente vinculados a lo que son participación ciudadana, educación ambiental, sino también temas que son necesarios para poder construir esta ciudadanía ambiental que se quiere, y no solamente para Perú, también para Latinoamérica y también para todas las personas que compartimos esto, como Miriam, ¿no? Ella es un ejemplo de cómo ha venido impulsando esta iniciativa desde el año pasado. Creo que antes ya lo hacían con Guiño Verde, entonces ha ido cambiando. Participa P, como les decía, nace ahora en plena pandemia. Yo soy comunicadora social y creo que también desde la comunicación podemos generar muchas estrategias para poder incidir y lograr comportamientos a favor del planeta, a favor del medio ambiente. Y mi experiencia en sí se centra en la gestión de proyectos de inversión, de procesos donde hay conflictos socioambientales. Sin embargo, yo tengo el compromiso también con los actores territoriales, ¿no? Los cuales muchas veces asumen una posición de favor en contra a una iniciativa privada, pero a veces por falta de información, ¿no? Entonces creo que este espacio me permite lograr llegar a ellos también y también compartir y ampliar la agenda de temas con todos los ciudadanos de todas las regiones. Muchas gracias a todos por participar y los esperamos hasta un próximo evento para que ustedes puedan conocer un poco más también de la plataforma que Miriam viene impulsando. No se olviden revisar sus redes sociales, al igual que las redes de participa.p. Y será hasta una próxima ocasión. Gracias a todos. Nos vemos. Miriam, un gusto tenerte con nosotros. Esperamos que se vuelva a repetir. Creo que hay mucha demanda. La convocatoria ha sido muy buena. Hay participantes de México, de Bolivia, de Colombia, de Argentina, de Chile, de Perú. Entonces creo que todos nos estamos uniendo para poder formar parte de este planeta, ¿no? Es uno solo, hay que cuidarlo y como los dije antes, ustedes deciden qué tipo de ambiente quieren vivir. Uno como esta pandemia que nos
nos mantiene lejos, alejados, o uno donde todos podamos volver a estar conectados, pero con la naturaleza. Gracias a todos. Gracias.